la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que se dedica a promover la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación a través de entrevistas de sus protagonistas y de vez en cuando algunas opiniones de este modesto servidor. Los historiadores peruanos, como en cualquier país del mundo, siempre tienen un poco un contenido interno, su pensamiento respecto a los hechos, su análisis. Algunas veces es subjetivo, por eso historiadores de todas las tendencias. Es por eso que a veces uno prefiere ir a- ahora al ChatGPT para preguntarle cosas, conversar con el ChatGPT, entrevistar al ChatGPT. Por supuesto, esta facilidad también es una respuesta basada en los pensamientos, en las ideas y en los hechos que se han dado y han sido registrados por personas, pero de todas maneras es una idea de lo que está un poco en la cultura de los intelectuales, de los científicos sociales, los historiadores en especial. Por esa razón es que hoy en día he querido un poco preguntarle al chat GPT qué cosa piensa de qué cosa hay entre los hechos en torno a la batalla de Ayacucho. Esa es la idea. Nosotros sabemos, en primer lugar, que la conmemoración de la batalla de Ayacucho no ha sido nada, digamos, extraordinario. Al contrario, ha sido una demostración que nuestro país no está bien, no se siente bien, a pesar que hemos tenido una independencia, una celebración de la consolidación de la independencia. La población no está muy contenta y la presidenta de la República temió incluso por grandes manifestaciones de rechazo. O sea, esta batalla de Ayacucho 200 años después no es motivo para celebrarla. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las razones históricas de esta curiosa situación en que los peruanos no se sienten muy contentos, que digamos? Bueno, entonces le vamos a preguntar en primer lugar a ChatGPT qué nos contesta. Muy interesante. La independencia fue proclamada el 28 de julio de 1821. ¿Qué cosa se hizo ese 28 de julio? Fue una proclamación oral, digamos, una ceremonia en la plaza, en una plaza pública. Fue una proclamación, no fue la obtención de la independencia. Pero claro, había que pelear, aquellos que luchaban por esta independencia tenían que pelear y por lo tanto tenían que eh, crear instituciones para lograr ese objetivo, la independencia real. Y así nomás, días después de la proclamación, en primer lugar se creó el Ministerio de Guerra y Marina. Claro, obviamente, para consolidarse que tenía que hacer una guerra. Y para la guerra se necesita plata. Se creó a nomás y nomás el Ministerio de Hacienda. Y hay que tener aliados. Se creó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Negocios Extranjeros. Ahora bien, curiosamente, en otras latitudes la cosa fue un poco diferente. Por ejemplo, no tiene nada que ver, pero nos da una idea de las prioridades que tiene una nación. Cuando se creó el Estado de Israel, o antes que se creara el Estado de Israel, se creó, se fundó
la Universidad de Jerusalén. Es decir, la primera importancia es el conocimiento, porque la independencia de hoy, la verdadera independencia es con conocimiento. Israel ahora invierte, dicho sea de paso, como 5% del PBI en ciencia y tecnología. Y gracias a ello, pues está defendiéndose o atacando o agrediendo de una manera bastante espectacular y contundente. Acá no estoy haciendo ningún juicio de valor, si bueno o malo, pero un país que quiere obtener objetivos claros tiene que ir con la educación. Y por supuesto también en China, Deng Xiaoping cuando tomó el poder, lo primero que hizo es impulsar la educación y luego enviar al extranjero no sé cuántos miles de estudiantes para hacerse de conocimiento. En nuestro país, pues, obviamente, estamos hablando de otro siglo, todavía no se comprendía muy bien el valor del conocimiento, de modo que hubo estos tres ministerios que hasta ahora son los más poderosos. Otro tema que nos interesa saber es quiénes fueron los líderes, los generales de ambos lados, a ver de dónde venían. En el ejército patriota, más propiamente el ejército independentista, perdón, estaba Antonio José de Sucre, que venía de Colombia. Él era el general en jefe. Fue el comandante principal, tenía gran liderazgo, muy respetado. Estuvo el peruano, por parte de Perú estaba Agustín Gamarra, general de división. José María Córdoba, de la Gran Colombia, era coronel, ascendido a general después de la batalla. Un inglés estuvo, William Miller, del Reino Unido, digamos, peruano-británico. Él era general de brigada. Andrés de Santa Cruz, de Alto Perú, la actual Bolivia, general de división. De modo que era pues una unión de países que trataban de independizarse de España. Por el lado realista estuvo José de la Serna, que era español, José de Canteraca, que también era español, Valeriano Fernández de la Peña, igualmente español, Mariano Necochea, español. Pero, ojo, entre los soldados realistas había un gran porcentaje, una mayoría de peruanos, indígenas peruanos, que habían sido un poco integrados a la fuerza, ¿no? A la fuerza, una especie de reclutamiento forzado. Esa batalla fue realmente muy sangrienta. Murieron en el ejército patriota unos 300 o independentista, 370 soldados, 609 heridos. En el español, 1.400 soldados muertos aproximadamente y 700 soldados heridos. Prisioneros, 2.000 soldados, incluyendo a casi toda la oficialidad del ejército realista. O sea que quedaron prisioneros en territorio peruano. Entre ellos estaba pues el virrey José de la Serna. En conjunto hubo 2.000 personas que perdieron la vida. Lo decíamos que el ejército realista durante la batalla de Ayacucho y en general en los conflictos de independencia en Sudamérica, una parte importante de sus tropas estaba conformada por peruanos, incluidos indígenas y mestizos. ¿Eso a qué se debió? A razones históricas y sociales. La composición del ejército realista estaba entonces
compuesta por tropas locales, peruanos indígenas y mestizos. Una parte significativa del ejército realista en Perú estaba integrada por ellos y algunos criollos nacidos en América. Los indígenas, decíamos, eran reclutados forzosamente a través de levas militares, que también en la República por mucho tiempo fue, en la que las autoridades españoles los obligaban a servir. A menudo eran enviados al frente con mínima preparación o equipo, realmente carne cañón. En algunos casos los indígenas apoyaban al ejército realista porque los líderes españoles prometían mantener el orden colonial que para ellos garantizaba cierta estabilidad económica y social en comparación con el caos de las guerras. O sea que habían comunidades que tenían propiedades y estos realistas les prometían que iba a respetarse. En cuanto a las tropas peninsulares, eh, representaban un porcentaje menor, pero incluían oficiales y soldados experimentados enviados desde España, o sea, verdaderos soldados. Eh, Algunos sectores indígenas y mestizos mantenían lealtad al orden colonial por diversas razones, como la promesa de proteger sus tierras comunales o la creencia en la autoridad del rey. Eso es muy importante, o sea, las tierras de las comunidades era pues vital para estas comunidades. Por lo tanto, si el rey o las fuerzas reales prometían mantenerlas, claro, había buenas razones para estar en ese lado. Las motivaciones de los indígenas en el ejército realista, entonces también eran las promesas de protección. El virreinato prometía proteger las tierras comunales indígenas y mantener privilegios tradicionales. Fuerzas coercitivas, muchos fueron obligados a luchar mediante levas forzadas y la división social. Algunos indígenas desconfiaban de los criollos independentistas, quienes a menudo representaban a las élites locales que los explotaban. Siempre hay descontento con los explotadores y en la primera oportunidad se une a los que prometen liberarlos. Muy bien, ya sabemos entonces que los independentistas ganaron la batalla, la guerra, y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ganaron los indígenas? Gran pregunta, porque se supone que los indígenas eran los propietarios, los dueños de los suelos del antiguo Perú, y de repente hay una independencia. ¿Qué ganaron ellos? Bueno, primero se abolió el tributo indígena en 1821, pero se restableció en 1826. Simón Bolívar lo hizo. Simón Bolívar restableció el tributo indígena porque la República necesitaba ingresos para sostener la burocracia y el ejército. ¿Cómo no? Los indígenas, siendo la mayoría de la población, fueron nuevamente obligados a pagar un tributo, aunque se prestaba como un impuesto ciudadano. En la práctica fue percibido como la continuación de las cargas coloniales. Esto tuvo un impacto bastante notorio, causó descontento en las comunidades indígenas, ya que perpetuaba su situación de subordinación económica. Bueno, ¿qué pasó en la Constitución de 1839, en el gobierno de Agustín Gamarra? La Constitución reconoció el tributo indígena como una fuente legítima de ingreso para el Estado. En teoría, este impuesto se justificaba como una continuación para garantizar la protección de las comunidades indígenas. Bueno, pero realmente el tributo había sido una de las principales fuentes de ingresos en el Estado colonial y tras la independencia las arcas públicas seguían dependiendo de estos ingresos, ya que la economía peruana carecía de alternativas sólidas. O sea, siguió la explotación de los indígenas.
También había dificultades políticas. Los constantes conflictos internos y la guerra de independencia dejaron al país en una crisis económica, lo que llevó a reinstaurar impuestos fáciles de recaudar, como el tributo indígena. Siempre por el lado fácil. La visión de los indígenas como grupo distinto. Aunque las leyes republicanas proclamaban igualdad, en la práctica los indígenas siguieron siendo tratados como una clase separada, sujeta a cargas específicas. Bien, la abolición definitiva del tributo indígena ocurrió en 1854 con Castillo. Este acto marcó un punto importante en el proceso de la modernización del Perú, aunque las comunidades indígenas siguieron enfrentando problemas como el despojo de sus tierras, la explotación laboral y la exclusión social. Tremendo, o sea, tremendo. O sea, esa independencia para los indígenas no significó gran cosa. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasó después de la independencia? Estos generales que estaban unidos por la independencia, se jugaron la vida, triunfaron en esta gran guerra, o sea, la batalla de Ayacucho. ¿Qué pasó con ellos? Se unieron para hacer un gran país, una gran eh, Estados Unidos, Sudamérica o algo que hubiera sido importante para el futuro. No, se dividieron, se pelearon, así como además se pelearon los conquistadores que vinieron, se mataron entre ellos los magros, pizarros, etc. Igual acá, los criollos que ganaron, entre comillas, eh, la guerra, la independencia, igual que sus ancestros, se pelearon. Varios generales y líderes independentistas que lucharon juntos por la independencia terminaron enfrentándose entre sí en los años posteriores, como resultado de las tensiones políticas y la lucha de poder que marcaron los primeros años de la República del Perú y de Sudamérica. Las divisiones entre los caudillos fueron una constante en esa etapa, lo que llevó a guerras civiles y al debilitamiento de las instituciones republicanas. Y ahora 200 años después, seguimos en lo mismo. Los partidos en el Congreso, sobre todo, se paran peleando, aunque ahora están muy de acuerdo para hacer más bien al Congreso un grupo de poder con privilegios y si fuera por ellos, a designación, a elección definitiva, vitalicia. Pero veamos estos enfrentamientos. Agustín Gamarra se peleó con Santiago Salaverry, fueron rivales políticos y militares. Gamarra apoyó la invasión de Andrés de Santa Cruz y la creación de la Confederación Perú-Boliviana. Salaverry, que se oponía a la Confederación, lideró levantamiento contra ella. Realmente, es decir, la división, el el virus que todavía no deja a la América del Sur. Se paran comprando miles de millones de dólares en aviones porque se temen. Hay una desconfianza entre países supuestamente hermanos. En Gamarra entonces ayudó a derrotar a Salaverry, quien fue capturado y ejecutado en 1836 por orden de Santa Cruz. Entonces ese fue el resultado. Luego, Agustín Gamarra se peleó con Andrés de Santa Cruz. Gamarra, un fuerte opositor a la Confederación Perú-Boliviana creada por Santa Cruz, lideró una campaña para destruirla. En la batalla de Yungay, en 1839, Gamarra, con apoyo de tropas chilenas, derrotó a Santa Cruz, poniendo fin a la Confederación. Así, resultado fue exiliado y la Confederación fue disuelta, pero el Perú siguió sumido en luchas de poder internas. Mamma mía. Después, Ramón Castilla se enfrentó
con José Rufino Echenique. Castilla y Echenique fueron aliados durante la independencia, pero luego se enfrentaron por disputas sobre corrupción y liderazgo político. Castilla lideró una revolución contra Echenique en 1854, acusándolo de corrupción en la administración pública. Parece que estuviéramos viviendo en estos tiempos, ¿ah? No ha cambiado nada. Así Castilla derrotó a Echenique en la batalla de La Palma en 1855 y asumió la presidencia. Este conflicto marcó un momento crucial en la consolidación del Estado peruano. Bueno, finalmente, José María Córdoba se peleó con Simón Bolívar, aunque no fue directamente en Perú, fue en Córdoba. El héroe de Ayacucho se rebeló contra Bolívar en Colombia, acusándolo de querer instaurar una dictadura. Bueno, es- realmente eh, pareciera que no hemos cambiado, no hemos aprendido. Mejor ellos, los que se pelean por el poder. Córdoba murió en la batalla del Santuario en 1829, combatiendo contra las fuerzas de Bolívar. ¿Cuáles fueron las causas de estos enfrentamientos? Obviamente, ambiciones personales. Muchos líderes vieron la independencia como una oportunidad para alcanzar el poder político y militar. Ay, ay, ay. Había también falta de instituciones sólidas, como ahora que la están debilitando cada vez más. La debilidad del Estado y la ausencia de consenso sobre el modelo de gobierno, federalismo versus centralismo, provocaron constantes luchas de poder. También, por supuesto, había una influencia extranjera. Los intereses de potencias como Gran Bretaña, Francia y posteriormente Estados Unidos metieron candela a esas divisiones internas. El periodo posterior a la independencia estuvo marcado por la fragmentación y las luchas entre los mismos líderes que habían combatido juntos contra los realistas. Estas guerras civiles retrasaron el desarrollo del Perú y consolidaron un patrón de inestabilidad política que perduró durante gran parte del siglo XIX y ahora lo estamos reviviendo en pleno siglo XXI. Muy bien, pero volvamos a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas, ¿qué les pasó? ¿Por qué tendrían que celebrar la independencia? Primero que perdieron sus tierras. Durante la colonia, las tierras comunales indígenas estaban protegidas por leyes específicas que limitaban su enajenación. Sin embargo, tras la independencia, estas protecciones fueron eliminadas en nombre de la modernización y el liberalismo económico. Ya se hablaba de eso. Se promovieron políticas de desamortización y venta de tierras comunales para financiar al Estado o fomentar la propiedad privada, lo que permitió que hacendados y los divazos adquieran grandes extensiones de tierras indígenas. Bueno, se eliminó el tributo indígena y su impacto. El tributo indígena fue abolido inicialmente, pero al ser una base económica de las comunidades, su desaparición debilitó la capacidad de estas para financiarse y mantener su organización interna. Posteriormente, el tributo fue restablecido, imponiendo una carga económica que perpetuaba la explotación de las comunidades. Luego tuvieron la imposición del servicio militar obligatorio que duró pues hasta hace poco, aunque ahora también lo quieren ah, restablecer de una manera camuflada con otros nombres. Las comunidades indígenas que habían sido relativamente protegidas del reclutamiento militar en la colonia fueron sometidas al servicio militar obligatorio durante la República.
Esto provocó descontento y un éxodo masivo de hombres jóvenes, debilitando a las comunidades. Ahora lo que estamos perdiendo en el Perú son jóvenes talentosos. Los más talentosos se van y nosotros, los que no quedamos, los menos talentosos, no sé qué haremos después. Yo estoy previendo, estoy pensando que será una catástrofe tremenda entre unas décadas porque estaremos nosotros, los menos capaces, tratando de sobrevivir y los que todavía sean más limitados serán los que vayan a buscar la política para obtener un empleo y seremos gobernados por gente que no pudo irse del país, resentida por no poder irse del país, amarga por no haber sido recibido por los países potencia. Bueno, otra consecuencia luego de la independencia para los indígenas fue la falta de representación política. Aunque las leyes republicanas proclamaban la igualdad de todos los ciudadanos, los indígenas no tuvieron una representación real en las decisiones políticas. En muchos casos, los intereses de las, entre comillas, élites criollas y mestizas prevalecieron sobre los derechos de las comunidades indígenas. Luego persistió una explotación económica. Si bien se abolió el sistema de mita y otras formas de trabajo forzado colonial, los indígenas siguieron siendo explotados en nuevas formas como el endeudamiento forzoso, el trabajo en haciendas y la servidumbre. Amigos, entonces, 200 años después, no sé qué se tendrá que celebrar. Preocupante, preocupante. Y bien, eso fue hace 200 años, pero ¿cuál es la situación actual de los indígenas? Que dicho sea de paso, esto es muy importante que lo digamos, todos los peruanos, excepto los que han llegado, sus padres han llegado recién, todos tenemos genes indígenas. El Perú es mestizo, pero un mestizaje que más o menos equivalente a ponerle unas gotas de agua en una botella de vino. Seguirá siendo vino. Porque obviamente los españoles fueron pocos los que llegaron acá. No somos mestizos, digamos, 50%, 50%. El Perú es un país, genéticamente hablando, mayormente indígena. Ojo, acá no estamos haciendo aseveraciones racistas. No estamos para nada con el tema racista, pero lo que sí tenemos que pensar es cómo deshacernos de las ideas que nos dejaron nuestros ancestros ibéricos. Esas ideas que han servido, que nos han hecho quedar en retraso. Tenemos que liberarnos, así como se hace el análisis psicoanalítico para saber cómo liberarnos de nuestros problemas. Nosotros también tenemos que liberarnos de de esas situaciones que nos ha dejado la colonia, repito, para que no haya dudas, nuestros ancestros ibéricos han dejado taras sociológicas, una serie de instituciones perversas que si no nos libramos de ellas, seguiremos pobres y, como dije hace un momento, los más talentosos se irán y nos quedaremos aquí, no sé cómo, para sobrevivir. Entonces, ¿qué nos queda 200 años después? Bueno, todo el mundo sabe. Según la encuesta nacional de hogares del 2021, el 38,5% de la población indígena u originaria vive en situación de pobreza y el 8,7% en pobreza extrema. Esto en el 2021, por lo que dicen las encuestas, los indicadores, esto ha empeorado. En lo que respecta a los ingresos laborales, el ingreso promedio por hora de la población indígena ocupada es de 4,7 soles por hora, en contraste con los 6,9
de la población no indígena, reflejando una significativa brecha salarial. Ahora, ni que hablar de los servicios básicos. Las comunidades indígenas prácticamente viven como hace, como hace 5 siglos. La educación y la salud por los suelos. Las comunidades indígenas se enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud y educación de calidad. La falta de infraestructura adecuada y la escasez de profesionales capacitados en contextos interculturales agravan esta situación. ¿Y qué decir de la infraestructura básica? Muchas comunidades carecen de acceso al agua potable, al saneamiento, a vías de comunicación, lo que limita su desarrollo y calidad de vida. Pues esto lo sabemos todos aquellos que viajamos por lo menos por los Andes o por la costa también. Luego también se vive para los indígenas, que somos todos casi, algunos más evidentemente que otros, hay discriminación y exclusión social. Acá no se trata, cuando uno habla de discriminación y exclusión social, no se trata de cosas subjetivas, se trata del acceso a los medios del Estado, el Estado que es de todos. Ahí tendría que haber, pues, en todos los niveles del Estado, una misma proporción de indígenas, ¿no es así? ¿Qué me van a decir de ciertas instituciones estatales en las que no se ve un solo indígena? Además tenemos pues la participación política, a pesar de que aproximadamente uno de cada 4 peruanos se identifica como indígena, aunque casi todos tenemos genes indígenas, la representación en espacio de toma de decisiones es muy limitada, lo que dificulta la defensa de sus derechos e intereses. Y las ONGs que tratan de defender estos derechos, como saben ustedes, las quieren hostigar, eliminar si es posible. Y después tenemos una discriminación estructural. Persisten actitudes y prácticas discriminatorias que marginan a los pueblos indígenas en diversos ámbitos, incluyendo el laboral, educativo y social. Y lo peor que está ocurriendo en estos tiempos, realmente es lamentable e indigna que nos estemos comprendiendo peor que los colonos que llegaron hace 500 años. Hay gente, y nosotros no podemos hacer nada o no queremos hacer nada, que está deforestando y haciendo actividades ilegales. Las comunidades indígenas, especialmente en la Amazonía, enfrentan la invasión de sus territorios por actividades como la minería ilegal, tala indiscriminada y narcotráfico, lo que genera conflictos y pone en riesgo la subsistencia de los indígenas. Y por supuesto, la violencia contra ellos. Desde el 2014, al menos 36 líderes indígenas han sido asesinados en el Perú, principalmente en los últimos 4 años, evidenciando un incremento de la violencia en sus comunidades. Bueno, en suma, amigos, no sé qué podrían los indígenas y que sabemos casi todos celebrar 200 años después. Por eso es que, como han podido ustedes verificar, la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho ha sido más bien una especie de ceremonia cerrada entre militares que no permitían la entrada de la población que quería manifestarse, o también desde Palacio, una especie de ceremonia de los que supuestamente son los beneficiarios de todo este proceso, que no es precisamente el pueblo peruano. La relación de los pueblos indígenas con la independencia del Perú es entonces muy compleja y ambigua. Aunque la independencia marcó el fin del dominio colonial, no necesariamente significó mejoras sustanciales para las comunidades indígenas, quienes enfrentaron una continuidad de explotación, despojo de tierras y exclusión social en la nueva república. Sin embargo, por supuesto, hay ciertos aspectos históricos y simbólicos que podrían considerarse motivo de celebración, aunque también deben ser analizados críticamente.
por ejemplo, preguntarse por qué la ceremonia de conmemoración ha sido pues la que nosotros hemos visto. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir? Preocupante, preocupante. Es importantísimo nosotros reconocer que ya no estamos bajo el yugo español, pero nos hemos quedado, nos hemos tragado completo y no podemos deshacernos de las ideas que nos trajeron. Y esas ideas que ha significado pues la exclusión de la gran mayoría de los peruanos, la falta de educación y salud, que nos ha condenado a ser país pobre, subdesarrollado, porque sin educación, sin salud, simplemente nada es posible. Es importantísimo que la gente aprenda a estudiar la historia, que consulte, que no solamente escuche lo que dicen los políticos, pero que consulte con las fuentes históricas para que nos demos cuenta que no hay mucho que celebrar, pero hay motivo para eh, dedicarnos a la educación, a la ciencia y tecnología. Educación comenzando por conocer la verdadera historia del Perú. Así es, amigos. Esta es entonces no es una opinión completamente personal de este modesto conductor. Es una consulta que hemos hecho con el ChatGPT. Ustedes también le pueden poner las preguntas. Y ChatGPT es una fuente de información en lo que está escrito, lo que existe en las redes. Y, como por supuesto, ustedes pueden comprobar, verificar en documentos históricos. ¿Ha habido expropiación de tierras? Sí lo ha habido. ¿Hay deterioro del ambiente? ¿Hay muertes de los indígenas que defienden su territorio? Sí lo hay. ¿Hay pobreza entre ellos? Sí lo hay. Eh, ¿Estuvieron mejor antes? Ahí también es muy interesante señalar, porque últimamente se ha hablado de hispanidad, algunos intelectuales señalan que los españoles no fueron tan malos con nosotros. Repetimos, esos españoles que vinieron fueron los ancestros de no sé si de cada uno de nosotros. Está claro que no estamos hablando contra España, sino contra nuestros ancestros que se comportaron de la forma como lo sabemos y que continúan los que dirigen el país con esa misma, esos rezagos del cual nosotros deberíamos liberarnos. Acá no estamos que hispanidad, no hay hispanidad. Genéticamente somos fruto de ese gran encuentro, pero sobre todo somos principalmente indígenas por constitución genética y culturalmente una mezcla de dos, dependiendo de las regiones, pero la cultura tenemos que cambiarla, tenemos que deshacernos, así como nuestros ancestros españoles que llegaron acá hicieron la extirpación de idolatrías, eliminando los valores culturales a la fuerza de nuestros ancestros indígenas, así ahora tenemos que hacer la extirpación de las ignorancias que nos trajeron, porque hay tantas ignorancias, tanto desconocimiento que nos implantaron, como por una de las cosas es que los indígenas tenían al sol como Dios, cosa totalmente falsa. El sol era el padre, la tierra la madre. Había un dios llamado Huiracocha. Huiracocha era el dios. Hay muchas oraciones a que se le hacía a él que no se sabía, no se sabía dónde estaba, no se sabía si era hombre o mujer. Ojo, interesante, no se le trataba como macho a Dios, ni mujer ni hombre. Era una cosa que no tenía esas.
características, era, digamos, unitario y era bondadoso, nos daba la fuerza para seguir batallando, no nos imponía mandamientos y nos amenazaba con el infierno, nada de eso. Era un Dios diferente al que, bueno, el Dios es el mismo, lo que pasa es que los españoles solían interpretar a- al Dios que ellos pensaban, ¿no? E incluso usaban la idea de Dios para justificar la crueldad con que trataron a los indígenas. Eh, Realmente eso tal vez podremos decir en otra oportunidad, pero repito, acá no para nada estamos en racismo ni en divisionismos, sino reconociendo los orígenes, las raíces de nuestra personalidad. Amigos, eso es lo que quería decirles hoy día. Seguiremos tratando este tema para un poco conocer más al Perú verdadero y decirle pues a los que gobiernan que se pongan a buscar las fuentes y sepan en qué Perú están y al qué Perú se le debe respetar. El pueblo está en este momento totalmente descontento, no les provoquen más. Algunos dicen que eh, se está creando división. Los que han creado división son los gobernantes al hacer, incluso en el mismo estado, una especie de castas, unos que viven como reyes y otros casi como esclavos. Ellos están creando la división. Los científicos más bien están tratando de que se comprenda los fenómenos sociales, los fenómenos naturales, la ciencia y la tecnología para utilizar estos conocimientos y tener una vida mejor, para que nuestros jóvenes puedan exportar conocimiento y no tengan que irse. Desafortunadamente, las cosas no van bien, por eso digo que si se siguen yendo los jóvenes talentosos, la desgracia será realmente muy, pero muy extrema, puesto que no tendremos gente capaz de dirigir a un país, de dirigir las empresas, tendremos solamente aquellos que no pudieron irse de nuestro país. 200 años después, los problemas son más difíciles, los retos, los desafíos mayores, pero como dijo Basadre, de repente podemos ser más grande que nuestros problemas. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos, pero no se olviden, el encuentro científico internacional se va a dar entre el 2 y el 4 de enero. Inscríbanse ya. Es gratuito porque estamos militando por la ciencia y tecnología por el país. Es gratuito en el sitio web esiperú.net, que está siempre en todos los videos que pasan por este canal. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. Nos vemos. Hasta el próximo encuentro. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.